Muy bien, buenos días. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a ver la palabra de la semana, que en este día se refiere al libro de Proverbios, al capítulo 30, al versículo 5. En la versión, esta es una versión traducida de la King James, donde dice que toda palabra de Dios es pura, es escudo para los que en Él confían. En la Reina Valera dice toda palabra de Dios es limpia, y dice Él es escudo a los que en Él esperan. En la Nueva Versión Internacional dice toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Pero si vemos las tres versiones, en esas tres versiones nos vamos a dar cuenta de una cosa. La palabra de Dios es impecable. Impecable. O sea, no le falta nada, no tiene ningún detalle para que uno diga, pues posiblemente se esté equivocando. Es impecable, es perfecta la palabra de Dios. Y al ser algo perfecto, es digno de confianza. Nosotros en las relaciones que tenemos entre personas, decimos muchas veces, es una persona digna de confianza. ¿Por qué? Porque lo que nos diga o lo que digamos sabemos que ahí se va a mantener. Pero nosotros no somos perfectos. Y la palabra de Dios sí. Por eso me gustó mucho esta traducción de la King James, que dice, toda palabra de Dios es pura. Y algo puro es algo que no tiene imperfección, algo que no tiene falla, algo que no tiene nada que pueda uno criticar, algo que pueda uno condenar, algo que pueda uno enjuiciar. Es pura la palabra de Dios. Y la otra parte es ese escudo para los que en Él confían. Ahora, nosotros vemos que este capítulo 30 del libro de Proverbios, el libro de Proverbios se le atribuye al rey Salomón. Pero este capítulo 30 lo escribió Agur. La Biblia no dice quién fue Agur, nada más dice que fue hijo de Jaque y nada más. Pero Agur, leyendo todo el capítulo 30, nos damos cuenta que él era un sabio. Y como sabio, él habla con claridad y honestidad, porque él admite su incapacidad para entender y para poder responder las preguntas de la vida cotidiana. O sea, es Agur, el nombre de Agur significa uno que recolecta. Entonces, este capítulo 30 nos habla precisamente de eso, de su honestidad, su claridad como sabio, para poder entender las palabras de la vida. Si nosotros vemos el versículo 4 de este mismo capítulo 30, nos vamos a dar cuenta que es una declaración profética. ¿De quién? Del Mesías. Y Agur como sabio, dice el 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Está hablando, es un versículo profético, el versículo 4. Por eso dice que la palabra de Dios es pura. ¿Por qué? Porque no tiene imperfección como nosotros. Y Agur está reconociendo que nosotros, al ser imperfectos, vivimos en la oscuridad. Vivimos en una oscuridad que solamente se va a traducir en luz cuando reconocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos entender que nuestra condición nos lleva a abrazar la verdad de la palabra de Dios. Y que solo el Señor nos puede dar la luz para que nosotros podamos responder las preguntas que hay en nuestra vida
¿Y cuáles son las preguntas que hay en nuestra vida? Principalmente entender cuál es nuestra realidad. Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos cuando conocemos la palabra. Es difícil adaptarnos a nuestra realidad. Por un lado, seguimos abrazando cosas de nuestro pasado, cosas que nos sucedieron en nuestra vida anterior, y las seguimos nosotros trayendo a memoria, nos siguen lastimando, y nosotros no hacemos nada por dejarlas a un lado. Pero también nosotros no podemos tener esa confianza. Por eso dice, ese escudo para los que en él confían. No podemos nosotros tomar ese escudo de la palabra para vivir la nueva realidad en la que Dios quiere que estemos. Nosotros seguimos manteniéndonos atados muchas veces al pasado y no podemos tomar esa palabra que es pura, que es limpia, que es digna de todo crédito para entender nuestra realidad ahora como hijos de Dios. A veces decimos, somos hijos de Dios, pero la realidad que estamos entendiendo que vivimos es la realidad del pasado. Una realidad de tristeza, una realidad de dolor, una realidad de sufrimiento, una realidad de miseria. Dice, la palabra de Dios es pura. Y por eso Agur hace esa reflexión, como un sabio honesto y claro, que dice, yo soy incapaz de darle respuesta a las preguntas de mi propia vida. Él se está refiriendo a que necesita algo más poderoso que su propio entendimiento. El entendimiento humano no se va a comparar con el discernimiento, con el entendimiento de cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros. Es ahí, cuando la palabra está dentro de nosotros, que podemos responder por la gracia y la misericordia del Señor, entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, que nosotros podemos comprender cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad no es ya la del pasado. Tenemos una nueva realidad, una realidad como hijos del Señor, pero a veces como que estamos parados a la mitad. Esta es mi vida pasada y esta es mi vida ahora como hijo de Dios. Pues mi realidad es que en la pierna izquierda, cuando doy pasos con la izquierda, me voy a acordar de mi vida pasada. Y cuando dé pasos con la pierna derecha, voy a vivir la realidad que el Señor tiene para mí, ¿no? Dice, la palabra de Dios es pura, es limpia, es digna de crédito, digna de confianza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos tiene que hacer ver que la perfección del Señor en todo lo que nos está enseñando es algo que tiene que bajar a nuestro corazón, es algo que tiene que vivir dentro de nosotros para que podamos caminar precisamente en eso. Olvidarnos ya de todo lo del pasado. Nuestra realidad es la realidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor nos está capacitando, nos está preparando. ¿Para qué? Para darle respuesta a esas cosas que todavía no entendemos de nuestra propia vida y que son las que hacen nuestra realidad que estamos viviendo el día de hoy. La palabra de Dios es pura, es escudo para los que en Él confían. Es un escudo, la palabra del Señor es un escudo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos confiando en el Señor, ese escudo que es la palabra va a poder hacer en nuestra vida un tatuaje, algo grabado que nos va a permitir entender el conocimiento del Señor, conocerlo más y por consiguiente nosotros bajar ese conocimiento a que cada día estemos trabajando en ser semejantes a Jesucristo. La vida no es fácil, y más difícil la complicamos nosotros cuando estamos con una pierna en el pasado y la otra pierna en la realidad del Señor. El Señor hace todo fácil, todo sencillo, pero nosotros somos los que complicamos lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que dejar el pasado. ¿Por qué? Porque toda la palabra que el Señor está poniendo en nuestro corazón es una palabra pura, es una palabra limpia, es una palabra digna de todo crédito. Y también lo que vemos es que el refugio, el escudo que es esa palabra, nos ayuda a poder solventar nuestras condiciones y situaciones de la vida cotidiana.